Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1 de la materia de ética profesional. Vamos a hablar del tema origen y significado de la ética y estamos conformados por Ángela Odisea Cruz Salvador, Eduardo Jiménez García, María Fernanda Ojeda Ramos, Óscar Alegría Notorio y su servidora Rebeca Jocelyn Solís Canol. Hola, hoy hablaremos del tema el origen de la ética. Para recordar, la palabra ética proviene del griego etikos, que significa carácter, y se trata del estudio de la moral y del accionar de los seres humanos. Los estudios de la ética se remontan a los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia, donde la ética como ciencia surge de los diferentes estudios y teorías de grandes filósofos. Para comenzar el tema, conoceremos la teoría de Sócrates y los sofistas. La ética como ciencia fue iniciada por Sócrates, siendo el primero en teorizar sobre los principales conceptos básicos morales, lo bueno y la virtud. Para Sócrates, lo más importante era la virtud. Él decía: el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida, a lo cual hacía referencia al hábito de obrar bien. Para Sócrates, el conocimiento era de suma importancia, ya que para él significaba que sin conocimiento no hay ciencia ni moralidad, pues decía que la ciencia era la base de la moralidad. Sócrates estaba rodeado por los sofistas, una doctrina que se caracterizaba por tener teorías como lo eran el escepticismo, el relativismo y el subjetivismo. Protágoras fue el primer sofista del que se tuvo noticia en la época. Protágoras decía: el hombre es la medida de todas las cosas, haciendo referencia a que los valores y los conceptos eran relativos. Defendía un relativismo del conocimiento y de los valores, es decir, él negaba que los valores y las verdades fueran universales para todos los hombres, pues decía que no hay verdades objetivas, absolutas y relativas, sino que las cosas son tal como son percibidas por cada uno de nosotros. Por su parte, se creó un ideal del nomos y el piscis. Nomos es la ley moral y política, y piscis es el principio no dependiente de los acontecimientos humanos, lo cual dividía lo natural y lo artificial. El sistema filosófico Epicuro fundó la primera escuela de filosofía que aceptaba hombres y mujeres, lo cual fue toda una revolución en la época. Epicuro se dedicaba o practicaba la amistad, la vida estética y de conocimiento. Pues para Epicuro se distinguía tres tipos de apetitos que alimentaban el alma y la felicidad, y los dividía en los naturales y necesarios, los naturales pero no necesarios y los no naturales ni necesarios. El epicurismo destacaba de tres partes importantes implicadas mutuamente: la canónica, la física y la ética, a lo cual la canónica hace referencia a la diferencia entre la verdad y el error. La física es aquel conocimiento que se adquiere sobre verdades sobre lo natural de las cosas. Y por último, la ética, que se trata cuando la persona alcanza la verdadera felicidad. Entonces, en resumen, esta teoría de epicureísmo se basaba en que las personas accionaban bien o mal dependiendo de la cantidad de felicidad y placeres cumplidos en su vida. A raíz de los diferentes puntos de vista que manejaban los sofistas, se podría decir que se caracterizan por 5 cosas: por el interés hacia el hombre y la sociedad que mostraba en sus diferentes teorías; por siempre presentar una posición relativista; una consecuente distinción entre las leyes sociales y naturales; interés en la retórica; y
y porque las teorías eran fundamentalmente prácticas y no teóricas, sino que se dedicaban a enseñar el arte de vivir y de gobernar al mismo tiempo. Con esto finalizo la introducción a la teoría de Sócrates y los sofistas, dándole paso a mi siguiente compañero. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre la ética de Platón. Bueno, Platón fue uno de los principales pensadores sobre la ética y la filosofía. Él decía que la filosofía y la ética tenían que estar unidas, que no se podía vivir sin una o sin la otra, y que eran las principales bases para el comportamiento del ser humano. Su mayor pensamiento, o en el que está basado todas sus ideas, es que solo la filosofía puede realizar una comunidad fundada en la justicia. Él decía o mencionaba en sus escritos que la sociedad debería de regirse por cierta justicia, por cierta política, para que pudieran ser una sociedad buena, o una sociedad que conviviera de buena manera. Bueno, en esta parte me gustó dividir lo que Platón definía como el individuo, que era perteneciente a una parte de la sociedad y que era lo bueno o lo malo para él. El individuo decía que tenía un alma, que no solamente eran ideales, sino que tenía un alma que se llevaba por impulsos, que se dividía en varias partes. Para Platón existía la parte racional, que es donde el alma razona y domina sus impulsos. La parte irascible, que es auxiliar al principio de lo racional, y se irrita o lucha por lo que él considera justo, o bueno o malo. Y por último, la parte concupiscible, que es la que es completamente dominada, que es el principio de los impulsos del cuerpo, que como quien dice es dominada por los impulsos del cuerpo. Entonces, estas tres partes componían a lo que era el individuo, y era lo que hacía que el individuo tuviera un comportamiento. Pero decía que los individuos tenían que ser una parte de la sociedad, y que esta sociedad no podía ser una sociedad perfecta, porque no podían ser todos los individuos buenos para tener una sociedad buena, ni todos los individuos malos para tener una sociedad mala, sino tenía que haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo, que a pesar de que las personas, que es al último punto, que consideraba bueno o malo, decía que las personas actuaban a veces por impulso, pero también tenían que razonar o pensar en las acciones que tomaban, por lo cual, como bien se sabe, una acción genera una consecuencia. Entonces, que podía que las personas a nuestro alrededor fueran malas o hicieran acciones malas en nuestra contra, pero de nosotros dependía pensar racionalmente y no actuar por impulso a esa misma acción, pues la justicia no caería sobre nosotros, sino caería sobre la persona quien se equivocó. Para él, lo bueno y lo malo dependía de lo que era justo. O sea, nada era bueno, nada era malo, sino teníamos que buscar la justicia. Hola, yo soy Oscar Alegría y a mí me tocó exponer el tema de la ética aristotélica o la ética a Nicomaco. Dicha ética comienza afirmando que todas las acciones humanas que realicemos son en busca de un fin. Este fin de la acción es el bien que se busca. El fin, por lo tanto, se identifica con el bien, pero muchas de esas acciones emprendidas por el hombre son el instrumento o el medio para llegar a conseguir otros fines u otro bien. Un ejemplo de eso podría ser, nosotros necesitamos alimentarnos, nos alimentamos de una manera adecuada, ese ya es un fin con un bien, el cual es alimentarnos. Pero alimentarnos de una manera adecuada también nos ayuda a conseguir buena salud. Ahí ya vemos cómo se crea un enlace o un puente para conseguir otro bien. A continuación preparé un esquema. Ahí se ve que somos nosotros.
el cual a lo largo de nuestra vida se rige por la praxis, la cual es actividad continua. Eso quiere decir que a lo largo de nuestra vida realizamos actividades para conseguir fines. Estos fines, como ya mencioné, algunos de ellos o casi todos son el fin, son el medio para conseguir otro fin. ¿Esto quiere decir que hay un ciclo infinito de fines? Pues no es así. Aristóteles nos decía que el fin común de todos los humanos es la felicidad. Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Jiménez García y yo le voy a hablar acerca de la ética formal kantiana. El conocimiento moral no es un conocimiento del ser, de lo que es, sino un conocimiento de lo que debe ser. No es un conocimiento del comportamiento real y efectivo de los hombres, sino un conocimiento del comportamiento que deberían observar los hombres. En este sentido, dicho conocimiento no se puede verificar. Cuando decimos que los hombres deberían ser de tal o cual manera, estamos afirmando que ese comportamiento es necesario y universal, y esas son las características de lo a priori. Kant distingue en su uso teórico y en su uso práctico de la razón. En su uso teórico, que Kant estudia en la crítica de la razón pura, la razón constituye o configura el objeto que se da en la intuición, mediante la aplicación de las categorías. En su uso práctico, que estudia en la fundamentación de la metafísica de las costumbres y en la crítica de la razón práctica, la razón es la fuente de sus objetos, la producción de elecciones o decisiones morales de acuerdo con la ley que procede de ella misma. Los postulados de la razón práctica. ¿Es posible la libertad de la voluntad? Los resultados de la crítica de la razón pura nos conducían a la distinción general de todos los objetos en fenómenos y neúmenos. En cuanto a fenómenos, todos los objetos están sometidos a las leyes de la naturaleza, que son las leyes determinadas, excluyendo por lo tanto la libertad. En cuanto a fenómenos, pues el hombre no es libre. Por otra parte, la posibilidad de conocer los neúmenos, las cosas en sí mismas, quedaban rechazadas a la dialéctica trascendental ante la imposibilidad de constituir la metafísica como ciencia, por lo que la posibilidad de conocer algo acerca del alma y de su libertad e inmortalidad quedaba eliminada. Sin embargo, sin la libertad de la voluntad, la moral quedaba totalmente arruinada. Finalmente llegamos a este importante personaje llamado Friedrich Nietzsche, que hace una crítica genealógica a la ética y a la moral. Yo lo consideraría más un antifilósofo, puesto que sus ideas eran totalmente contrarias a sus demás compañeros, y él decidía decir sí a la vida, quizás por los diversos acontecimientos que tuvo que atravesar a lo largo de su vida, que fueron un tanto desagradables, difíciles o con consecuencias un poco desastrosas. Sin embargo, él, como individuo, decidió continuar y crear un criterio propio a través de los años, y de esta manera empieza su filosofía de vida. Veamos qué nos dice Friedrich. Para comenzar a hablar de Friedrich, debo de mencionar uno de sus libros llamado El nacimiento de la tragedia, donde él básicamente expone y comienza toda su filosofía, puesto que para él el equilibrio ideal era el que existía anteriormente en la antigua civilización griega. Por antigua me refiero a antes que Sócrates. En este libro, él describe que el equilibrio perfecto era el que existía cuando se combinaba el representado por el dios Apolo y por el dios Dionisio. Para explicarlo de una manera más amplia, por ejemplo, tenemos a las personas apolíneas, que se caracterizaban por la razón, la luminosidad, el orden y la moderación. Es, por así decirlo, aquellas personas que regían su vida a través de reglas, leyes y nunca las rompían y vivían en paz y armonía con el resto de las personas. Y por el lado contrario, tenemos a las personas representadas por el dios Dionisio o personas dionisíacas, que se caracterizaban por el caos, la locura, el desenfreno y la voluntad irracional. Básicamente estas personas son aquellas que no regían su vida con ninguna ley, básicamente siempre las rompían, no les importaban las consecuencias, etc. Sin embargo, él hace una crítica en cómo Sócrates y Platón rompen este equilibrio, puesto que para Sócrates y Platón existía algo más allá de este mundo, es decir, este mundo no era el verdadero y por lo tanto debíamos de regir nuestra vida a través de lo racional y lo ordenado.
Es así como nacen, por ejemplo, las corrientes, ya sean, por ejemplo, el racionalismo y el cristianismo. Comenzando con el racionalismo, como ya mencioné anteriormente, es aquella que parte o más bien trata de atribuir a las personas a seguir a la razón antes que a su voluntad y a las emociones. Es decir, para las personas racionalistas, la única manera de vivir, de aprender, era a través de la razón. Y el cristianismo, que nos trata de inculcar una moral de esclavos, que voy a explicar en la diapositiva siguiente. Es así como llegamos a una de las etapas más determinantes y una de las críticas más fuertes que hace Friedrich a través de su vida, que es en contra del cristianismo. ¿Pero por qué Friedrich estaba en contra del cristianismo? Bueno, según este antifilósofo, nos decía que el cristianismo lo único que nos inculcaba era una moral de esclavos, puesto que aprovechaba el miedo al pecado para dominarnos y de tal manera que, por ejemplo, si nosotros cometíamos un pecado, pues teníamos miedo o más bien nos resignábamos a terminar después de la vida en el infierno, de tal manera que vivíamos una vida basada en sufrimiento y en resentimiento. ¿Por qué? Porque si cometíamos de nueva cuenta un pecado, pues vivíamos resentidos con nuestras propias personas y no vivíamos la vida con total plenitud. Es por eso que Friedrich adopta los pensamientos de un profeta y filósofo de la antigua Grecia llamado Zaratustra, cuyo personaje nos dice: Dios ha muerto. Esta es como la frase más memorable que adopta Friedrich a través de su vida. Y pues sí, básicamente Dios ha muerto, por lo tanto nos da la oportunidad de cortar cadenas con lo sobrenatural. Y tras esta muerte de Dios, pues se acaban todos los ideales que el Evangelio y la Biblia, y por lo tanto el cristianismo, habían impuesto sobre la humanidad. De tal manera que en el ahora vivíamos en un abismo de la nada, es decir, en un nihilismo, así es como se le titula. ¿Por qué un abismo de la nada? ¿Por qué? Porque pues básicamente ya nada nos regía y teníamos la oportunidad de cortar todos estos lazos que nos hacían vivir una vida con ataduras. Y bueno, básicamente en esta diapositiva yo represento lo que significa el nihilismo o el abismo de la nada, que como ya anteriormente se los expliqué, significa cuando ya no existen valores absolutos, no hay valores preestablecidos y no hay ninguna estructura racional y universal que nos mantenga en un régimen. Es decir, el nihilismo para Friedrich era una etapa fundamental que nosotros teníamos que atravesar para poder realizarnos posteriormente, puesto que cuando nosotros aceptáramos que ya nada nos regía, cuando nosotros aceptáramos que Dios ya había muerto, entonces íbamos a lograr entender que no debíamos de dejar que otras personas rigieran nuestros pensamientos. Pero entonces, como la naturaleza humana nos lo dice, comienzan los cuestionamientos o las preguntas: ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer después de que Dios ha muerto? Y pues para Friedrich Nietzsche la respuesta era muy sencilla, y es crear nuevos valores, porque pues como ya todos sabemos, los tiempos cambian y por lo tanto la vida también cambia. Entonces nosotros debíamos de abandonar esta moral de rebaño, es decir, debíamos de abandonar esta filosofía de seguir a los demás o seguir modas o basar nuestros pensamientos en lo que otras personas decían y abrazar a la vida, así de sencillo. Y obviamente de tal manera crear valores basados en lo que nosotros, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos nos decían. Para él, esto culminaba en convertirnos en un superhumano, que aunque el término suena algo curioso, para Friedrich era un resultado bastante fundamental e importante, y también, por lo tanto, tenía un significado bastante especial. Pero eso lo veremos en la diapositiva que sigue.
Es así como llegamos a la etapa de los superhumanos. Sin embargo, antes de poder yo explicarles qué era un superhumano, debo de explicar las 3 fases que Friedrich nos describe, que son importantes para poder convertirnos en un superhumano. Estas 3 fases estaban representadas por los gráficos que están en la parte superior de la diapositiva. Como podrán ver, comenzamos con el camello, que son aquellas personas que obedecían ciegamente y se encontraban arrodilladas ante alguna ley moral o alguna doctrina, por ejemplo, aquellos que seguían ciegamente al cristianismo. Sin embargo, para poder ser un camello debías de aspirar a algo más, puesto que en el momento en el que tú comenzaras a aspirar en algo más, pasabas a convertirte en un león. Los leones son aquellas personas que se negaban a los valores impuestos, pero que eran incapaces de crear nuevos valores. Es, por ejemplo, aquellas personas que se encontraban en esta transición de abandonar el régimen interpuesto o sí, al régimen que otras personas o que otras doctrinas trataban de imponer sobre los demás, pero que todavía no sabían cómo comenzar a crear nuevos valores en ellos mismos. Y por último tenemos al niño, que representa la liberación de las cadenas, de las creencias infundadas y que imponían su voluntad y amor por la vida, tal como es un niño, que lo único que le importa pues es básicamente vivir, ¿no? Después de haber pasado por estas 3 etapas, tú podías convertirte en un superhumano. Las características fundamentales de un superhumano era que pues eran aquellos humanos que creaban sus propios valores, que construían su propia verdad y que le decían sí al retorno. Ojo, antes de continuar con el último subtema, debo de explicar que no se trata de que Friedrich estuviera en contra específicamente del cristianismo, al contrario, él incluso casi fue pastor y se unió a la religión del cristianismo. Simplemente él, tras haber vivido casi como pastor, se dio cuenta que lo único que él obtenía del cristianismo era resentimiento, puesto que él vivía con miedo de cometer algún pecado y pues sí, básicamente él se cohibía o dejaba de experimentar cosas por miedo a que después de la vida fuera a pasar por algún castigo, etc. Es así como nuevamente les menciono que llegamos al decir el sí al eterno retorno. Parte fundamental, o más bien la última parte con la que vamos a finalizar la filosofía de Friedrich, que para mí es muy especial, muy importante y que nos deja algo muy bonito que pensar. Es así como llegamos a la etapa final, tal como antes lo mencioné, que es el eterno retorno. Esta etapa final, Friedrich la ejemplifica o más bien la explica como una fuerte crítica también al tiempo. Básicamente todos sabemos que el ser humano ve y siempre ha visto el tiempo como una línea, o más bien de una forma lineal. ¿Por qué? Porque siempre vemos un pasado, un presente y posteriormente un futuro, que es a lo que vamos a llegar. Sin embargo, ¿por qué si medimos el tiempo a través del movimiento del Sol, que es de manera rotativa, o más bien ya explicándolo de una manera astrológica? ¿Por qué si medimos el tiempo a través de los movimientos del Sol, es decir, de manera rotativa, decimos que el tiempo se mueve de una manera lineal? Por eso es que Friedrich comienza con su pensamiento de que el tiempo se mueve en círculos. Y tiene sentido. Por lo tanto, Friedrich nos dice que nuestra vida era un bucle infinito. Supongamos, y explicándolo de una manera coloquial, nuestra vida, al ser un bucle infinito, de manera ejemplificativa, se convertía en una película que teníamos oportunidad de ver una vez que finalizase, una y otra vez. Por lo tanto, Friedrich nos invita a preguntarnos cómo nos gustaría vivir si tuviéramos la oportunidad de ver nuestra vida otra y otra y otra vez. O más bien, ¿cómo actuaríamos si supiéramos que nuestra vida se va a repetir? ¿Qué acciones, qué decisiones,
qué emociones, qué haríamos, así de sencillo. Y creo que es una pregunta bastante significativa, especial y sobre todo singular que deberíamos de hacernos todos al momento de decidir cómo vivir y de poner en cuestionamiento nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones y sobre todo la manera en la que cada individuo va a pensar. Para mí, Friedrich nos deja ese bonito pensamiento y creo que todos deberíamos de preguntárnoslo en algún momento de nuestras vidas.